Hoy resolveremos este ejercicio que es un circuito alimentado con corriente directa. Nos piden obtener la corriente en la bobina y el voltaje en el capacitor. Por conceptos de análisis de corriente directa tenemos que el capacitor se va a comportar como un circuito abierto y la bobina se va a comportar como un cortocircuito. Como podemos observar, el capacitor está en paralelo a la resistencia 6, por tanto el voltaje en la resistencia 6 va a ser igual al voltaje en el capacitor. En este ejercicio aplicaremos divisores de voltaje, ya que contamos con una fuente de alimentación de voltaje. Pero como podemos observar, en el circuito aún no podemos aplicar el divisor de voltaje, así que procederemos a reducir el circuito. Nuestra reducción nos queda así. Tenemos que estas resistencias, que son R4 y R5, se encuentran conectadas en paralelo, así que aplicaremos la fórmula para reducción en paralelo y nos queda como resultado una resistencia A. Aquí podemos observar que aún no se puede aplicar divisor de voltaje, así que procederemos a hacer la reducción del circuito. Como podemos ver, RA y R6 están en paralelo, así que la reduciremos. Ya hicimos nuestra reducción. Como se los expliqué, estas dos resistencias están en paralelo, por tanto aplicamos la fórmula para reducciones en paralelo y nos queda una resistencia B. Y como podemos observar, aún tampoco podemos aplicar el divisor de voltaje, así que reduciremos estas dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Ya hicimos nuestra reducción, ocupamos la fórmula para reducción de resistencias en serie, donde tenemos que la resistencia 3 se suma con la resistencia B, ya que se encuentran conectadas en serie, y nos queda como resultado una resistencia C. En este circuito aún no podemos aplicar tampoco el divisor de voltaje, así que reduciremos estas dos resistencias que se encuentran conectadas en paralelo. Ya hicimos nuestra reducción, ocupamos la fórmula para reducción de resistencias en paralelo y tenemos como resultado una resistencia D. Como podemos observar, en el circuito ya podemos aplicar el divisor de voltaje, por tanto obtengo el voltaje en la resistencia D ocupando la fórmula del divisor de voltaje y nos da como resultado un voltaje de 3.16 volts. Como podemos observar, la resistencia D se compone de la resistencia 2 y la resistencia C, por tanto el voltaje en la resistencia D va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 y al voltaje en la resistencia C. Ahora, como tenemos nuestro voltaje en C y la resistencia C se compone de R3 y RB conectadas en serie, aplicaremos el divisor de voltaje para obtener el voltaje en la resistencia B. Aplicamos la fórmula y nos da como resultado un voltaje de 1.15 volts. Y como podemos observar, la resistencia B se conforma de la resistencia A y la resistencia 6 en paralelo, por tanto su voltaje va a ser el mismo, y como habíamos comentado, el voltaje en la resistencia 6 va a ser igual al voltaje en el capacitor, por tanto nuestro voltaje en el capacitor va a ser de 1.15 volts. Y como aquí podemos observar que la resistencia está en serie a la bobina, su corriente va a ser la misma, por tanto, por ley de Ohm, teniendo el voltaje en la resistencia A, obtendremos la corriente que va a ser la misma que en la bobina. Por ley de Ohm obtuvimos la corriente en la resistencia A, ocupamos la fórmula que es voltaje sobre resistencia y nos da una corriente de 13.41 mA. Y como habíamos dicho que la resistencia está en serie con la bobina, nuestra corriente en la bobina es de 13.41 mA. Y ya tenemos resuelto el problema. Denle like.